Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los dispositivos bueno, utilizamos actualmente para el procesamiento y almacenamiento de la información. Vamos a partir del hecho de que en realidad nosotros hoy vivimos en una era digital, vivimos rodeados de estos dispositivos, pero en nuestro análisis vamos a trabajar con uno particularmente que es la computadora, ¿sí? La computadora o el ordenador. Eh, Cuando hago referencia a que vivimos rodeados de dispositivos digitales, me refiero a que la- las teles hoy son digitales, los celulares son digitales, ¿sí? Las cámaras son digitales, ¿sí? El internet es digital, ¿sí? Es decir, vivimos en una era digital. Pero a nosotros nos interesa entender cómo funciona la computadora, porque bueno, la computadora es el dispositivo que por preferencia utilizan la sociedad para procesar la información. La cámara de video también procesa la información, pero una computadora, bueno, está más preparada para procesar todo tipo de información. La cámara solamente procesa la información, la imagen, digamos, y la transforma en información digital. En cambio, una computadora, bueno, puede generar diferentes tipos de información. Entonces, bueno, vamos a decir que las computadoras tienen por ahí, a pesar de su diferencia morfológica, componentes en común. Es decir, que nosotros podemos encontrar diferentes tipos de computadoras morfológicamente hablando. Tenemos las netbook, las notebook, las ultrabook, y después, bueno, las que se han difundido mucho también son las PC de escritorio o computadoras de escritorio, que bueno, son esas grandes, que es, digamos, una caja, un teclado, un mouse y una pantalla. ¿Sí? Inclusive hoy podemos hablar de otro tipo de computadora que son las todo en uno. Las todo en uno, bueno, vendrían a ser esas computadoras que tienen una pantalla grande y después detrás de esa pantalla es como que se acomodan todos los componentes que tiene una PC de escritorio o una notebook. Pero bueno, para nuestro análisis vamos a considerar la PC de escritorio. ¿Sí? La PC de escritorio, que esta que está aquí en la imagen, internamente está formada por muchos componentes electrónicos, porque la computadora es una máquina electrónica. Entonces nosotros vamos a tratar de identificar algunos componentes básicos para entender cómo funciona la computadora, ¿sí? Aquí, bueno, nos vamos a despegar de eso de que necesitamos conocer sí o sí cómo funciona cada componente para poder utilizar. Con la computadora nos pasa casi lo mismo que con los autos. El auto quizá la mayoría de las personas lo pueden manejar sin la necesidad de saber cómo funciona internamente el motor, pero bueno, ese conocimiento quizá hace que la conducción sea más eficiente. En este caso, bueno, conocer los componentes internos de la computadora quizá nos puede ayudar también a darle un mejor uso. ¿Sí? Ahora, las personas que se dedican en este rubro a lo que sería el mantenimiento de estos equipos, bueno, como los técnicos informáticos, bueno, ellos sí tienen que conocer en profundidad cómo funcionan cada uno de esos componentes. Para nosotros quizá es por ahí tener una mirada general de todos esos componentes y es lo que se plantea en el trabajo práctico número 4, ¿sí? En la primera, perdón, en el trabajo práctico número 2, en la primera actividad, donde nosotros tenemos que unir con flecha los conceptos y la definición de cada componente. ¿Sí? Aquí yo puedo observar en esta imagen algunos componentes, como el microprocesador, que está debajo de este ventilador, la memoria RAM, la fuente de alimentación, que en realidad es esta, la placa base, los discos duros y los cables. ¿Sí? Ahora, en la siguiente imagen vamos a observar ya con más detalle qué es lo que realiza cada uno de estos componentes. Vamos a comenzar con la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, ¿sí? Es un componente principal de cualquier computadora. En el caso de las netbook, las notebook, la ultrabook, la fuente de alimentación sería lo que es la batería o el cargador. ¿Sí? En la PC de escritorio, bueno, es la fuente de alimentación la que cumple la función de administrar la energía eléctrica que recibe cada componente. Es decir, que cada componente de esta computadora necesita una provisión de energía eléctrica y en este caso es la fuente de alimentación la que se va a encargar de dar energía eléctrica a esos componentes. ¿Sí? Esto lo hace a través de una serie de cables, de conectores que van, digamos,
ubicado en cada componente. Cada componente entonces va a necesitar por un lado un cable de la fuente de alimentación y seguramente otro cable por donde viaje la información. Otro componente que podemos mencionar es la memoria RAM. La memoria RAM son esta plaquita, módulos, le decimos nosotros módulos que, bueno, que son memorias volátiles, es decir, es una memoria de corto plazo. Cuando yo prendo la computadora, esta memoria empieza a funcionar, cuando la apago, se borra, ¿sí? Y esto es importante porque, bueno, muchas veces la computadora realiza operaciones donde debe almacenar temporalmente la información, ¿sí? Después, cuando ya deja de funcionar, bueno, quizás no es necesario, entonces se borra automáticamente esa información. Otro componente que también voy a mencionar aquí son las pilas. Las pilas son muy parecidas a las pilas de los relojes, ¿sí? Son componentes que, bueno, van a almacenar en este caso o van a alimentar un circuito que va a conservar la información de la fecha y la hora. ¿Sí? Ustedes habrán notado que cuando apagan una computadora, la desconectan, la vuelven a conectar y la vuelven a prender, estos equipos mantienen la información de la fecha y hora actualizada, ¿sí? Es decir, no se borra. Y esto es posible gracias a esa pilita es la que alimenta ese circuito cuando la computadora no está conectada a una fuente de alimentación. También, bueno, va a guardar o va a alimentar otro circuito que es muy importante, que va a guardar los cambios que nosotros realicemos, algunos cambios, algunas configuraciones fundamentales para el computador. Bueno, otro componente más que vamos a describir en esta oportunidad es el microprocesador. ¿Sí? El microprocesador quizá es eh, el componente más importante de todos, porque bueno, es este componente el que realiza la mayoría del trabajo, ¿sí? El componente llamado microprocesador no es otra cosa más que el cerebro de la computadora, ¿sí? En realidad, bueno, lo que hace, dicho en términos generales, es muy sencillo, hace operaciones de suma, de resta, de multiplicación, división, es decir, operaciones matemáticas, y también hace operaciones lógicas, que serían la comparación, compara si algo es mayor, menor o igual, ¿sí? Que otro valor. Y con esas simples operaciones, bueno, realiza todo lo que nosotros conocemos que hace una computadora, ¿sí? Nosotros sabemos que una computadora es capaz de crear documentos, de imprimir texto, de enviar mensajes, de reproducir videos, de escuchar música, y todo eso lo hace gracias a las operaciones que realiza ese microprocesador, ¿sí? Cuando hablamos de microprocesador actuales, vamos a hablar de componentes muy potentes, ¿sí? Componentes que te pueden realizar cálculos, comparaciones al orden de los 2.4 millones de operaciones por ciclo, ¿sí? Estoy hablando de un microprocesador muy básico, ¿sí? Que puede ser un procesador de celular, de computadora, ¿sí? Cuando me refiero a 2.4 millones de operaciones por ciclo, me refiero a que por cada ciclo de trabajo realice esa cantidad de operaciones. Y podemos entender aquí que, bueno, el ciclo puede estar dado por un segundo, o medio segundo, o incluso un valor, una fracción más chica que un segundo. ¿Sí? O sea que es impresionante la cantidad de procesamiento que tiene esa pastillita, que en muchos casos es una pastillita no más grande que, digamos, un cuadradito de 3 por 3 centímetros, ¿sí? Muy chiquitita. Y dejé para el final el disco duro, porque el disco duro nos va a dar pie para continuar con la segunda parte, es decir, los dispositivos de almacenamiento de la información. El disco duro en una computadora es el componente que se va a encargar de almacenar eh, a largo plazo la información que nosotros dejemos en esa computadora. Es decir, todos los videos, documentos, música que nosotros almacenemos en nuestra computadora se van a almacenar en ese componente, ¿sí? Es decir, es un dispositivo de almacenamiento de largo plazo, ¿sí? Cuando nosotros apagamos la computadora, vamos a, a guardar esa información, cuando la aprendemos la podemos recuperar, ¿sí? La próxima clase lo que vamos a hacer, bueno, hablar de estos dispositivos de almacenamiento, vamos a tratar de entender cómo funcionan y vamos a hablar de las capacidades de almacenamiento. Bueno, es todo lo que les quería compartir hoy. Les agradezco y los espero en la próxima clase.